trataba de simples círculos. Años después, los grafismos se volvieron más complejos. Bueno, pues estamos hablando de símbolos de la cábala, han aparecido símbolos rúnicos, también mandalas tibetanos. Estamos hablando de la geometría que se ha utilizado pues, por todas las corrientes espirituales del planeta y que han sido utilizadas pues, para elevar la conciencia. Son formas que tienen que ver con la arquitectura divina, de lo que la gente piensa que es la conexión con las altas esferas, con las esferas espirituales más elevadas, y estos símbolos de todas las religiones pues tienen un valor simbólico muy grande, y no solo simbólico, sino que actualmente se utilizan pues para entrar en estados de meditación elevados que pueden hacer que tu conciencia se expanda. Hoy día son auténticos pictogramas, parecen fractales, planos astronómicos, dibujos psicodélicos y a la vez extraordinariamente armónicos. Nadie sabe quién los crea, ni cómo, ni por qué. No son un fraude, no hay explicación científica. Lo que sí hay es un reto de proporciones tan grandes como los mismos aerogramas. Nos situamos en Inglaterra, en el año 1984. Por entonces, los medios de comunicación comenzaron a interesarse por el fenómeno, y es que en algunos lugares del sur del país aparecieron círculos en los cuales los tallos del cereal aparecían aplastados. A veces, en torno al círculo central, aparecían otros de menor tamaño. La espectacularidad de las formaciones y el hecho de que solo fueran perfectamente visibles desde el cielo provocó que las imágenes de aquellos crop circle dieran la vuelta al mundo. Pero el misterio no había hecho más que empezar. Los científicos mostraron interés por aquello. Nadie sabía quién era el responsable, y es que en ninguna ocasión hubo testigos. Cuando la noche se cernía sobre los campos del cereal, todo estaba aparentemente normal. Pocas horas después, en el momento en el que la luz ganaba terreno a la oscuridad, las formaciones emergían de la nada. Para algunos no eran sino las huellas dejadas por objetos volantes no identificados. Para otros, lo más probable era que se tratara de un fenómeno físico desconocido. Pero los más se encogían de hombros. Cualquier respuesta parecía incompleta. Uno de los primeros en intentar buscar solución al enigma fue el meteorólogo Terence Meaden. Examinó las formaciones y todas sus características. Tras su investigación, aseguró que los responsables de los círculos eran vórtices de plasma, una especie de columna giratoria de aire que estaba cargada de electricidad. Así, siempre según su opinión, cuando esos vórtices daban vueltas sobre el campo de cereal, creaban las formaciones. Al mismo tiempo que él, otros dos científicos, ambos ingenieros, también decidieron buscar respuestas al misterio. Se trataba de Pat Delgado y Colin Andrews. Los tres, junto a un piloto de avionetas, recorrieron el sur del país y localizaron decenas de círculos más. Año tras año, entre los meses de abril y septiembre, cuando los tallos se encontraban en su máxima altura, los círculos surgían.
A veces, en una misma noche, aparecían dos formaciones separadas por cientos de kilómetros. Incluso comenzaron a llegar noticias procedentes de otros países en los que también ocurría algo parecido. A partir de 1990 el fenómeno entró en una nueva etapa. Los círculos se volvieron más complejos, aparecían varios juntos, a veces unidos por líneas rectas, también círculos concéntricos. Por primera vez se utilizó el término pictogramas para definir las formaciones que, en ocasiones, recordaban a jeroglíficos. Lógicamente, la teoría de los vórtices de plasma se vino abajo. Podría haber sido válida con los primeros dibujos, pero no con los que estaban apareciendo en aquel momento. Sin lugar a dudas, tras los crop circle había una mano inteligente. Gracias a las investigaciones pudo determinarse cuáles eran reales y cuáles no. Es muy improbable que un farsante logre diseñar estas figuras sobre el campo durante la noche en la oscuridad. Si después se entra en un círculo falso, podemos darnos cuenta que las plantas no están tumbadas en el suelo, sino que están rotas, no están dobladas, no están deformadas. En los círculos falsos no tenemos las diferentes anomalías químico-físicas. Además, cuando fueron analizadas algunas de ellas, entre los círculos más complicados, se descubrió que para crear estos pictogramas se empleaba una geometría muy compleja. En ocasiones aquellas formaciones parecían auténticos mensajes. El problema es que resultaba cada vez más complejo descifrarlos. ¿Acaso alguien estaba intentando comunicarse con nosotros mediante esos dibujos? La sospecha de que fuera así provocó que se organizaran auténticas legiones de estudiosos aficionados. Y es que, a diferencia de otros grandes enigmas, este era palpable. Quien quisiera podía acercarse a verlos, a tocarlos o incluso a sentirlos. Hasta el momento nadie ha podido reproducir fielmente uno de los círculos auténticos. Por un lado tenemos lo que es la imagen pictográfica en sí misma. Si tomamos una fotografía de una de estas formaciones e intentamos reproducirla, aparentemente lo podemos lograr, quizá no con la misma perfección, pero sí lo podemos lograr. Algunas películas como Señales lo han hecho y han contratado a falsificadores para ejecutar círculos como los que aparecen en los campos del cereal en el Reino Unido. Sin embargo, ni siquiera gracias a todo el aporte económico y tecnológico que puede tener una gran productora de cine, se consiguieron reproducir fielmente algunos de estos círculos. En apariencia sí se pueden obtener estas filmaciones utilizando una serie de técnicas, a veces incluso muy caseras, una serie de palos, una serie de cuerdas, un poco de conocimientos geométricos para que esa formación tenga sentido matemático, pero cuando se analizan los círculos, más allá de las imágenes, cuando se analizan las características de aquello que ha aplastado a los tallos del cereal, cuando se analiza microscópicamente esos tallos, cuando se estudia la temperatura interna de esos tallos, la situación de sus células, de sus organismos, se descubre que entre los auténticos y los falsos hay una enorme diferencia. Es decir, la apariencia, más o menos, es reproducible. Lo que es absolutamente irreproducible mediante nuestras técnicas es el resultado final de esos círculos. La perfección todavía no se ha logrado simular al 100%, pero se va intentando y se ha podido más o menos aproximarse a la perfección con las falsificaciones. Lo que no se ha podido hacer, por ejemplo, es que cuando nosotros analizamos un círculo que sabemos falsificado y se efectúa un estudio de las energías que ha recibido, por ejemplo, se descubre en los auténticos una serie de alteraciones celulares que son fruto de haber sido sometidas
a una energía de tipo microondas, que aparece también además en muchos casos en defectos físicos provocados por fenómenos asociados a los no identificados, a los ovnis. Ese tipo de efectos de energías de la clase microondas se ha detectado en los círculos auténticos. Todavía ningún falsificador de círculos ha logrado reproducir ese efecto. Gracias a los citados estudiosos, se pudo averiguar que allí donde aparecían los círculos se producían extraños fenómenos electromagnéticos. Según documentaron investigadores como Andy Thomas, los aparatos eléctricos sufrían interferencias cuando se situaban en el interior de los dibujos. Es como si una extraña fuerza les influyera, como si tras la aparición de las formaciones, el lugar quedara impregnado de una energía desconocida. No son pocos los visitantes que aseguran haber entrado en estados alterados de conciencia cuando penetran en el interior de los círculos. Este hecho ha convertido al lugar en centro de peregrinación para aquellos que están convencidos de que los crop circle son ventanas de comunicación con otras inteligencias. Desde los 90, algunos pictogramas parecían emular dibujos que en su momento habían realizado culturas antiguas. Algunos se parecían a los petroglifos que dibujaron los hombres del Neolítico en rocas de toda Europa. Otros parecían representaciones que imitaban los cuadros cabalísticos, pero había algunos que eran todavía más sorprendentes y extraños. El que apareció en la localidad de Ickleton el 12 de agosto de 1991 supuso un antes y un después. Y es que lo que aparecía en aquellas señales era un dibujo extremadamente similar a los fractales que empezaban a desarrollar los matemáticos gracias a modernos ordenadores. Se trataba de secuencias matemáticas complejas, formadas por líneas, círculos y formas geométricas. Todo ello unido por un orden difícil de percibir, pero matemáticamente exacto. La gran cuestión era discernir por qué aquellos dibujos de los campos del cereal se parecían a los fractales.